Bueno, muchas gracias. Muy generosas las palabras del maestro Humberto. Y para mí es un honor, un gran privilegio estar en este congreso, compartiendo con todos ustedes. Y quiero especialmente agradecer a Norlan García por su amable invitación, sus consideraciones especiales. Y bueno, me han puesto una tarea, como ustedes ven el título, parece como de bola de cristal, porque el futuro de la gestión del riesgo de desastres, todos quisiéramos saber cuál va a ser el futuro. Yo voy a hacer énfasis posiblemente en, bueno, si nos da el... Ok. Yo me atreví a poner un subtítulo, que es: no podemos evitar los desastres del mañana a menos que los imaginemos hoy. Y con base en esto voy a tratar de desarrollar un planteamiento fundamental muy orientado y con un énfasis especial hacia la importancia de la evaluación del riesgo. Pero bueno, lo primero es que cuando los hechos son inciertos, los valores son discutibles, la relevancia es alta y las decisiones son urgentes. Estamos hablando de un concepto que es el riesgo, ¿sí? El riesgo es como esa permanente inminencia o ese vaticinio en víspera. Y eso significa que representa algo que parece irreal e inacible, que se ubica como en un tiempo futuro y que está asociado con algo que aún no ha sucedido. Su sentido tiene que ver con algo imaginario, algo escurridizo, que parece situarse necesariamente en el futuro. Y solo pensando el riesgo como un becoming real, se puede entender su materialización y su esencia indefinidamente diferida. Entonces me van a decir, su conferencia es filosófica. Sí, esta vez la conferencia va a estar orientada a ver la problemática conceptual, porque sí, hoy en día podemos decir que el riesgo es entre comillas, virtualidad real o realidad virtual. Bien. Para todos creo que es más o menos simple decir que el riesgo es la posibilidad de desastre, pero ya eso implica, posibilidad no implica el desastre, implica una situación que puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el riesgo es algo en la mente, es una abstracción que denota simultáneamente dos cosas, y eso ya desde el punto de vista intelectual es un reto, es un desafío, porque significa dos cosas al mismo tiempo: posibilidad y realidad. Y el componente de posibilidad es aquello que llamamos el peligro, y el peligro solo se constituye en riesgo cuando lo expuesto a dicho peligro es propenso a sufrir daño o perjuicio. Pero ese otro componente, el componente de realidad, que voy a hacer énfasis en esta presentación, es la vulnerabilidad, que es la realidad causal que determina el carácter selectivo de la severidad de los efectos y que se despliega justamente cuando el peligro se manifiesta como suceso.
Esa vulnerabilidad implica susceptibilidad, fragilidad y falta de resiliencia. Entonces, esta aventura, este viaje, se inició por ahí en los años 80 y efectivamente en ese momento ocurrieron dos hechos fundamentales, como lo fueron el terremoto de la Ciudad de México y el desastre por el volcán Nevado del Ruiz en Colombia. 1985 fue un hito, fue un momento histórico donde el mundo de las ciencias de la Tierra, los geofísicos, los hidrometeorólogos, promovieron y vendieron la idea de que había que hacer un decenio internacional para reducción de los desastres naturales, que fue todos los años 90. Y por eso coloco esta imagen. El desastre se entendía como el sinónimo de un fenómeno natural, ¿sí? Y fue el enfoque de las ciencias naturales. Pero también hubo un desarrollo muy importante en los 90, asociado al hecho de que el desastre se entendía como el resultado de la ausencia de resistencia física. Fue el enfoque de las ciencias aplicadas, de la ingeniería. Pero también ocurrió algo muy importante, que fue la catarsis desde el punto de vista de la geografía, del urbanismo, de la ingeniería catastral, que fue que el desastre se entendía como el resultado de estar expuesto en áreas propensas, y fue el enfoque de la planificación del desarrollo. Pero todo eso ocurrió en los años 90. ¿Sí? Y también se empezó a hacer un énfasis de que el riesgo tenía que verse desde una perspectiva holística. Y aparecieron conceptos muy importantes desde las ciencias sociales, desde las humanidades incluso. Y el tema se convirtió en un tema multidisciplinar, multisectorial, interinstitucional. Entonces el concepto se maduró. Recuerdo mucho la fundación de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina, 1992, en que el desastre era algo así como un problema de desarrollo no resuelto, un suceso socioambiental. Bueno, eso nos llevó, esa perspectiva, a que los desastres suponen la preexistencia de unas determinadas condiciones de riesgo. Entonces surgió el riesgo, apareció el concepto, la noción de riesgo. No era que no existiera, pero estábamos enfocados en el desastre y ahora esto nos invitaba a mirar algo así como que el riesgo se construye y se construye socialmente aun cuando el evento del que se deriva sea un evento natural. Y de esta perspectiva el desastre es un riesgo no manejado. Entonces no es lo mismo hablar de la rendición de cuentas frente al desastre que la rendición de cuentas frente al riesgo. Es que he hecho o he dejado de hacer, ya no frente a algo que ya ocurrió, sino frente a algo que todavía no ha ocurrido. Bueno, y eso implica un cambio notable en la institucionalidad, y debo decir que México y Colombia hicieron un aporte internacional enorme en ese sentido, en la construcción de sus sistemas nacionales, en ese entonces de protección civil en México, de prevención y atención de desastres en Colombia, y hoy son los sistemas de gestión del riesgo que hoy en día tenemos en ambos países. Pero ahí aparece una cosa muy importante que seguramente ustedes tienen en mente, y es que no hay peligros imprevisibles, sino como invisibles. Y son invisibles más bien porque son aquellos que no se quieren ver, porque hay alguien que no los quiere ver. Eso nos genera reflexiones de por qué la efectividad de la gestión del riesgo puede tener situaciones difíciles. Pero yo quiero insistir hoy, precisamente por el nombre de la conferencia, el título, que no se trata de futuro, sino que se trata de presente. Es decir,
Es hoy que tenemos que actuar, no tenemos que actuar en el futuro. Y eso lo digo además por esa nueva comunidad con la cual ya hoy estamos fusionados, que es la comunidad de la adaptación al cambio climático. El problema no es de futuro, el problema es hoy, actualmente. Y ahí surgió un concepto fundamental en el cual algunos insistimos mucho y todavía seguimos insistiendo, que fue el concepto de vulnerabilidad. Pero más importante que el concepto es preguntarse, o más bien entender cómo surge la vulnerabilidad, cómo aumenta y cómo se acumula la vulnerabilidad. Me hablaron del marco de Sendai. Hagan la prueba, busquen la palabra vulnerabilidad y la van a encontrar 13 veces en el marco de Sendai. Y de las 13, como 10 están en la introducción y después no están en el marco de Sendai. Bueno, tenemos que hacer catarsis. Está bien que haya lineamientos, directrices de las Naciones Unidas, pero un país como México o un país como Colombia prácticamente no se rigen ni con el marco de Hyogo ni con el marco de Sendai, sino con el marco conceptual que estos mismos países han desarrollado desde la academia, desde diferentes perspectivas. Bueno, y llegamos a la conclusión cuando terminaron los años 90 y empezaron en el 2000 y Naciones Unidas adoptó otras figuras como la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, en que la pobreza genera riesgo y desastres y que los desastres perpetúan y acentúan la pobreza, que no es posible hablar de sostenibilidad si no existe una estrategia efectiva de reducción del riesgo, que la gestión del riesgo no es una disciplina, no es un sector ni una institución, es una estrategia de desarrollo. Y una conclusión enorme, que gobernar es anticiparse. Aquel que no se anticipa no es un buen gobernante. Y desde la perspectiva holística, entonces, concluimos, en todo este viaje de 30 años que estoy haciendo mención muy rápidamente, en que cada conocimiento, cada habilidad y cada arte siempre es útil desde una perspectiva holística. Y Naciones Unidas todo esto lo asumió también. Y este es un gráfico por ahí de finales como del 2019, o sea, ya había pasado muchos años, en donde se hablaba que había que cambiar un poco los énfasis del manejo del desastre y hablar ya ahora de la prevención del riesgo y muy llamativamente hablar de convivir con la incertidumbre. Y ese concepto de incertidumbre está asociado al riesgo y riesgo está asociado a decisión. Es un concepto normativo. Entonces, he ahí la importancia de lo que hemos tratado de hacer durante todos estos años, pero llegó la COVID y nos puso de manifiesto, por ejemplo, que si una pandemia global no era previsible o no se creyó que fuese real. Pues a pesar de las evidencias y alertas científicas previas, los sistemas de salud no estaban preparados. Los gobiernos tenían otras prioridades y los ciudadanos no dimensionaban las implicaciones. Y se pudo demostrar que la gestión del riesgo sistémico exige una acción coordinada, oportuna, multisectorial e interdisciplinaria, la orquesta a la cual hacía mención Humberto, en donde cada uno de los músicos toca su instrumento, tiene sus propias partituras, pero hay una coordinación que es el director de orquesta que hace que haya una sinfonía. Esa es la gestión del riesgo, esa debería ser la gestión del riesgo. Y se demostró también por la COVID que la ciencia es fundamental, pero a la vez de que la desinformación,
la falta de anticipación y la preparación, la falta de preparación fueron fatales. Pero aquí vuelvo otra vez. Se demostró claramente que la vulnerabilidad socioeconómica es determinante no solo del grado de afectación, sino de la capacidad de recuperación. Bueno, la COVID ha revelado la insoslayable necesidad de la gestión del riesgo sistémico, como lo exige el cambio climático, y entonces voy a hablar un poco de eso. El ejercicio de imaginar futuros. Todos conocemos esa pintura del maestro Dalí, La persistencia de la memoria, ahí está en el MoMA en Nueva York. Y se ven unos relojes ahí como que se estuvieran derritiendo. Entonces yo aprovecho esto para decir que no importa si el reloj es duro o es blando, lo que importa es que muestre la hora correcta. La percepción del tiempo es subjetiva, pero podría aprovechar para decir que la percepción del riesgo es subjetiva. Se distorsiona, se contrae, fluye, se detiene. El riesgo es una noción útil, entonces, como lo es el tiempo. Pero tenemos que reconocer que medirlos es aproximarse a su valor verdadero. Algunos se pueden ir para la casa ahora a pensar no solo qué es el riesgo, sino qué es el tiempo. Y bueno, hay todo detrás de una ciencia enorme. Entonces, modelar el riesgo permite crear historias de unos mundos futuros que son plausibles, pero que son desconocidos. No solo es especular, sino estimar cómo podrían surgir esos mundos futuros, dadas las condiciones actuales. La planificación de escenarios demuestra que la atención al futuro aumenta la capacidad de actuar en el presente, por eso insisto tanto en el presente. Y entonces, por lo tanto, en respuesta a la invitación de Norland, no se trata del futuro, sino del presente. Las predicciones transforman el presente. Bueno, esta es la manera como uno tiene un esquema, vemos la naturaleza, vemos lo que nos rodea, pero hay muchas lecturas, hay muchos prismas para ver esa realidad. Hay otros que lo ven así, wow, lleno de ecuaciones y todas esas cosas. Pero ese es el encanto de todos los prismas, para leer el problema. Entonces, para decidir hay que medir. Lo que no es dimensionado no puede ser administrado. Entonces, hablar de gestión del riesgo implica conocer el riesgo. ¿Cómo vamos a hacer gestión del riesgo si no conocemos el riesgo? Pero es que medir el riesgo es como medir lo inmedible. Es decir, medir el grado de verosimilitud de algo. ¡Wow! Entonces es un gran reto. ¿Por qué? Porque el mundo es lo que ocurre, lo que acaece, pero la probabilidad existe solo en forma de posibilidad o de un no estar todavía en acto. Y eso solo ocurre cuando uno tiene la capacidad intelectual de reconocer en un concepto esas dos cosas que dije ahora, posibilidad y realidad al mismo tiempo. Es la física sirviéndose de la matemática y la matemática sirviéndose de la física para medir esa falta de información, para medir la incertidumbre. Bueno, hay gente, ustedes ven ahí esas dos casas, las dos son muy parecidas, la una es vulnerable y la otra no, ante la fuerza del viento en un túnel de viento. Y ustedes están viendo cómo lo que aparentemente era igual, no es igual. Y ahí hay ciencia, ahí hay conocimiento. Porque, insisto, parecieran iguales, pero no lo son.
Entonces, si alguien quiere hablar de la vulnerabilidad física, ahí está el ejemplo de la vulnerabilidad física, ¿cierto? Ahora, esa vulnerabilidad física tiene unas razones de ser, hay unas causas. ¿Por qué hay vulnerabilidad física? Porque hay otras vulnerabilidades que las tenemos que leer con otro prisma, que es el prisma de las ciencias sociales. Pero yo quiero gastarme un par de minutos en esto. Ustedes están viendo una imagen donde en el eje de las ordenadas están viendo la frecuencia de impactos en la Tierra de meteoros. Van a decir, Omar Darío, usted va a hablar hoy de meteoros. Sí, de asteroides, de cometas. Pero lo que estoy diciendo ahí es que unos llegan cada hora contra la Tierra, contra la Luna, otros llegan cada día, cada año, cada siglo, cada milenio, cada millón de años. Y tenemos claro que dependiendo del tamaño de ese asteroide, es la frecuencia con que puede uno imaginarse que ocurre ese tipo de eventos en la Tierra. Entonces, claro, el de 1 metro de diámetro, incluso hasta se evapora, no llega a la Tierra. Básicamente, no alcanza a ser un cráter en la Tierra porque la atmósfera digámoslo así, lo fragmenta, pero en la Luna sí pega, porque no hay atmósfera. Bueno, y uno de 10 metros, que hace un cráter a lo mejor de unos 100 metros o más, ¿sí? O peor, uno de 100 metros de diámetro puede generar un cráter de más de kilómetros, de varios kilómetros, pero eso pone de manifiesto, ¿sí?, que puede devastar una región a una escala continental. Y si sigo con uno de 10 kilómetros, un cráter de 10 kilómetros, o peor, con un cráter de cientos de kilómetros como el de Yucatán, ¿sí?, entonces estamos hablando de una aniquilación de la mayoría de las especies. Esa curva que están viendo ahí, de la cual no he hablado, es una ley potencial. Una ley potencial es una que tiene un exponente. Y ese exponente incluso hemos visto que es fractal. Pero esa curva existe en la naturaleza independiente de que nosotros la entendamos o no. Quiere decir que la probabilidad está en la naturaleza. La frecuencia está en la naturaleza. Entonces no es lo mismo hacer estudios de riesgo deterministas que estudios de riesgo probabilistas. Y de pronto ese es el reto, momento histórico que tenemos que asumir ahora. Bueno, entonces en ese ejercicio de imaginar futuros, también me quiero gastar un minuto aquí, es que pues todos estos eventos que pueden ocurrir en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras ciudades, pues tenemos que considerar que tienen una naturaleza aleatoria, no solo en su ocurrencia, sino en sus efectos, así como lo que hablé de los meteoros. Entonces, una de las preguntas que uno tiene que hacerse para hacer gestión del riesgo es ¿cuáles eventos son más o menos frecuentes y con qué severidad? ¿O cuántas pueden ser las pérdidas, por ejemplo, en lapsos de 10, de 50, de 100 o más años? Es decir, ¿con qué frecuencia de ocurrencia pueden ocurrir esas pérdidas? ¿O cuál es su tasa de excedencia en el lenguaje de los expertos en probabilidad? O más, ¿cuánto sería la pérdida anual promedio? Eso lo manejan muy bien en el campo de los seguros. Se llama la pérdida anual esperada o la prima pura de riesgo, ¿sí? Pero otra cosa que uno quiere saber en una ciudad, en una región, en un país, es en dónde se concentran las pérdidas. Y quiero gastarle aquí un segundo a esto, y es ¿qué pérdidas y con qué frecuencia serían inaceptables, evitables o despreciables? Que hablaba ahora con Alejandro. Que tenemos que dejar ya a un lado el alto, medio y bajo de las amenazas, de los peligros, y el alto, medio y bajo de los mapas de riesgo. Tenemos que hablar es de el riesgo
insignificante, el riesgo limitado en donde yo puedo hacer mitigación, reducción del riesgo, y una categoría que llama el riesgo inaceptable. Porque no es lo mismo tener medidas de excepción desde el punto de vista jurídico y legal para enfrentar un desastre, porque ya ocurrió, si no ustedes se imaginan que nuestras legislaciones avanzaran y dijeran, vamos a hacer unos estándares de evaluación del riesgo y todo lo que sea riesgo inaceptable le tomamos medidas excepcionales. O sea que no solo un desastre generara medidas excepcionales de la gestión pública, sino el nivel de riesgo inaceptable y que eso lo ponga en el imaginario de tal manera que esa sea la prioridad que tenga que hacer un gobierno. Ese es el futuro de la gestión del riesgo. Por ejemplo, cómo se declara riesgo inaceptable y cómo tenemos medidas de excepción para el riesgo inaceptable. Pero si no tenemos evaluaciones de riesgo, entonces todavía nos falta un trecho para llegar ahí. Y esto es lo que nos lleva a qué medidas o acciones inmediatas o de mediano y largo plazo se pueden tomar. Entonces esa curva que les mostré de los meteores también existe en el mundo del riesgo. Se llama la curva de excedencia de pérdidas. Ustedes están viendo en el eje de las ordenadas una medida de la frecuencia, de la probabilidad, de la verosimilitud, y en el eje de las abscisas la medida del impacto, del tamaño de las consecuencias. Y da una curva así. Pero si yo pudiera estratificar esa curva, podría hablar de que, por ejemplo, en la capa 1, que es hipotética, que es donde hay una alta probabilidad que se presenten eventos y pérdidas, esas pérdidas son muy bajas, porque son muy frecuentes, son muy pequeñas. Esas incluso las puedo analizar estadísticamente. Pero en la capa 4, donde hay muy baja probabilidad de esas pérdidas, pero son muy altas, la única manera de hacerlo es con métodos analíticos. Bueno, entonces ya que hablamos de cambio climático, vamos pensando un poco en eso. Lo cierto es que las medidas de prevención, de mitigación, la planificación, intenta cubrir no todo el rango de las pérdidas, sino, por ejemplo, la capa 1, la capa 2 de pérdidas. Las normativas, los códigos, los estándares de usos del suelo son como para tratar de evitar esas pérdidas de la primera parte de la curva de excedencia de pérdidas, pero siempre queda un riesgo residual. Y claro, para atención de emergencias, respuesta a desastres, pues nos preparamos para todos, pero por ejemplo en el sector asegurador existe un componente de retención del riesgo, otro de transferencia del riesgo, y a lo mejor me limitan hasta dónde están dispuestos a cubrir porque se les cede las pérdidas, por ejemplo a las compañías de seguros, al sector financiero, y me dicen, no, los meteoros sí los paga usted, ¿sí? Que es la parte de retención del riesgo de esa cuarta capa que estoy planteando de la curva de excedencia. Pero cuando se calcula el riesgo con esa curva de excedencia de pérdidas para una ciudad, para un país, lo que uno quiere es cambiar esa curva de excedencia de pérdidas y eso se vuelve un objetivo de resiliencia. Bueno, ¿y eso cómo se logra? Bueno, ustedes lo saben muy bien, mediante la reducción del riesgo, mediante la reducción de exposición, reducción de vulnerabilidad. Con la protección financiera podemos apoyarnos para evitar la insolvencia en caso de situaciones complicadas futuras, y obviamente el manejo de desastres hace parte de todo este proceso que es prepararse para la respuesta debida ante este tipo de situación. Entonces la gestión del riesgo está compuesta por 3 procesos misionales. Uno es el conocimiento del riesgo, que tiene que ver con la identificación del peligro, el monitoreo de ese peligro, pero también la identificación de la exposición y la vulnerabilidad. Hay que hacer análisis y evaluación del riesgo y hay que hacer comunicación del riesgo. Eso compone todo lo que llamamos el conocimiento del riesgo. Y la reducción del riesgo tiene que ver con la intervención prescriptiva y correctiva, cuando el riesgo ya está configurado, con la intervención restrictiva y prospectiva, cuando es un riesgo implícito, o sea que todavía no se ha configurado, pero puede llegar a existir. Y allí podemos incluir también la protección financiera.
Y el manejo de desastres, pues todos ustedes saben muy bien que es la preparación para la respuesta, las alertas, la respuesta, la atención y restauración de servicios esenciales y todo lo que es rehabilitación, reconstrucción y recuperación, que son acciones ex post del desastre. Por ahí en el 2012 tuvimos la oportunidad de sentarnos a conversar dos comunidades, la comunidad del cambio climático y la comunidad de la gestión del riesgo. Y al principio hubo mucha resistencia. ¿Sí? Habíamos nacido un poco parecidos. En 1988 se construyó el IPCC. Había ya sacado varios informes. Pero pues el concepto de vulnerabilidad de ellos era muy distinto al nuestro. El concepto del peligro, del riesgo, se parecían, pero había dificultades conceptuales. Pero llegamos a un momento en que nos pusimos de acuerdo y les terminó gustando mucho el enfoque que nosotros traíamos, ¿cierto? Y nos volvimos ya una sola comunidad. Esa comunidad de la gestión del riesgo y la comunidad del cambio climático casi que prácticamente es la misma hoy en día. Entonces, a propósito de un clima cambiante, bueno, ustedes saben muy bien que el tema de los gases de efecto invernadero es el tema que hoy atrapa la atención política, mediática, y es que efectivamente, en la medida en que se ha podido ver una correlación entre el CO2 en la atmósfera con el calentamiento del planeta y con el nivel del mar, pero eso tiene que ver en los últimos 400.000 años con muchos aspectos donde no solamente ha sido el tema antropogénico, también ha habido claramente, no había seres humanos cuando se presentaron situaciones que tal vez no como las de ahora. Por ejemplo, ustedes están viendo esa curva negra, muestra cómo es el aumento del CO2 en la atmósfera y ven que ya hemos superado niveles que en los últimos 400.000 años no se habían superado de CO2 y ya andamos por el orden de los 400, un poco más de partes por millón, ¿sí?, de CO2 equivalente en la atmósfera. Que pareciera es un aporte antropogénico, pero no hay que descartar que también hay efectos naturales ahí. Lo cierto es que esta imagen a mí me parece muy representativa porque ustedes ven de dónde es que se producen la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense que el sur como que poco, como que ahí un poquito más arriba de los trópicos tampoco, pero el norte es campeón, ¿sí? Y esto es solamente mostrando ahí mes por mes, digamos, un año, y eso cambia a lo largo del año. Bien, lo cierto es que eso ha generado una anomalía en temperatura, y aquí están viendo cómo al pasar de los años esa anomalía se ha ido tratando de medir, y esa temperatura se ha ido midiendo de tal manera que sí se ve que efectivamente ha habido una especie de calentamiento, o hay un calentamiento evidente, pero ese calentamiento no es igual en todas partes, no es igual en todas las regiones, en todos los continentes, y como ustedes ven, como que ese calentamiento está muy centrado en ciertas partes del planeta. El hecho es que esto, en el IPCC, en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, pues se ha planteado una serie de escenarios socioeconómicos, como unas trayectorias socioeconómicas de aquí al 2100, ojo, compartidas entre todos los países, no es solamente la de México o la de Estados Unidos, no, es todo el planeta, ¿cierto? Y eso ha derivado en lo que llamamos los RCPs, que son la concentración, yo quiero hacer énfasis en que no es lo mismo la trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero que la trayectoria de concentración, ¿sí?, de esos gases de efecto invernadero como el CO2, que se demora muchísimos años para poderse diluir, llamémoslo así. Lo cierto es que eso tiene que ver, esa concentración, esas pautas o trayectorias de concentración, con lo que llamamos el forzamiento radiactivo, o sea, que eleva la temperatura en vatios por metro cuadrado. Entonces voy a gastar unos minutos más en hablar de ejemplos de lo más reciente. Esto que les voy a mostrar aquí no se ha presentado aún, apenas se acaba de lanzar a nivel mundial
por la Coalition for Disaster Resilience Infrastructure. Tuve la oportunidad de liderar desde Ingeniarix Intelligence este proyecto con organismos internacionales para la CDRI y para Naciones Unidas, que fue la modelación del riesgo de la infraestructura y el índice global de resiliencia de todos los países. Bueno, yo creo que para todos está claro que sismos pueden generar efectos muy graves en la infraestructura, los tsunamis, etcétera, pero también los fenómenos hidrometeorológicos y más si están exacerbados por problemáticas de calentamiento global o cambio climático. Entonces decidimos desarrollar un índice que se llama el GIRI, y el GIRI es una métrica y un marco conceptual para la modelación del riesgo y la resiliencia de los sistemas de infraestructura que respaldan las actividades socioeconómicas de los países. O sea, la infraestructura es muy importante para la sociedad, ¿sí? El GIRI da, de alguna manera, cuenta del riesgo de desastres porque está involucrado con base en métricas probabilistas, que es lo que estaba ilustrando hace un momento, incorporando el cambio climático, que también he hecho un énfasis en eso, a través de estimaciones basadas en probabilidad imprecisa. Van a decir, Omar Darío, ¿existe probabilidad imprecisa? Sí. Y ese índice incorpora variables también del contexto socioeconómico, o sea, la visión holística del riesgo, que amplifican el riesgo para capturar su naturaleza compleja y que inciden en el desempeño resiliente de cada país. Entonces, aquí ese índice de resiliencia, ya lo habíamos discutido cuando me invitaron hace como 4 años, ¿sí? En un conjunto de indicadores que reflejen capacidad de los países, por ejemplo, para anticiparse y absorber. O sea, tiene que ver con evitar, con prevenir, con acciones para predecir, para tener robustez y resistencia, para resistir los daños y el impacto, adecuar y reforzar con anterioridad o antelación, por ejemplo, infraestructuras, edificaciones, etcétera, las mismas comunidades. Pero también la resiliencia o índices de resiliencia tienen que incorporar capacidades en preparación y respuesta que tienen que ver con el monitoreo, la alerta, la acción eficiente, la movilización, el afrontamiento de las crisis. En el caso de las infraestructuras, en la redundancia de las infraestructuras, la continuidad del negocio y la continuidad de los servicios. Y finalmente una capacidad para recuperarse y adaptarse, que tiene que ver con la rehabilitación, la restauración rápida, la reconstrucción, la mejora, ajuste y aprendizaje y transformación. Entonces, este es un índice que ustedes están viendo ahí en las eje de las ordenadas, el desempeño de una infraestructura, que por ejemplo está al 100% en el estado pre-evento, pero cuando ocurre el evento hay una caída, ¿sí?, que depende de la capacidad de absorber el impacto de esa infraestructura, de ese país, de esa ciudad. Y hay una etapa post-evento que tiene que ver con la capacidad de responder. Y al final, el país, la ciudad, la infraestructura, en su estado de esfuerzo de restauración, recupera ese 100% de funcionamiento, ya es el estado de post-recuperación. Y entonces este diagrama lo podemos normalizar en función de una serie de aspectos que tengan los países, las infraestructuras. Entonces estoy mostrando un ejemplo de cómo todos estos conceptos de lo que llamaríamos el futuro de la gestión del riesgo implica entender aspectos como, por ejemplo, la robustez, la modularidad, la anticipación, la redundancia, cuando hablamos de capacidad de absorber, o para la capacidad de responder, pues también puedo tener una serie de aspectos que puedo caracterizar con indicadores. Entonces, este diagrama que ustedes están viendo, se está presentando al G20 en este momento, es un diagrama con valores normalizados basado en indicadores, que básicamente es dividir el área que ustedes están viendo de ese diagrama por el perímetro, y con base en eso y la pérdida que aleatoriamente puede ocurrir, la ocurrencia aleatoria de los eventos y las pérdidas, ¿sí?, que implican una evaluación probabilista del riesgo y un modelo de riesgo catastrófico.
Con esto hemos creado el GIRI y quiero mostrarles algunas cosas rápidamente. Que se consideraron múltiples amenazas. Esto es un riesgo multiamenaza. Terremotos, tsunamis, deslizamientos, inundaciones, ciclones tropicales, sequías. Pero tengan en cuenta que algunos de estos fenómenos están exacerbados por eventos hidrometeorológicos modificados por el cambio climático. Y al mismo tiempo tuvimos en cuenta múltiples sectores: energía, carreteras, ferrocarriles, transporte, acueductos, aguas, comunicaciones, petróleo y gas, edificaciones. Y volvimos a calcular todas las edificaciones de todo el planeta a un nivel de 5 kilómetros de píxel y a nivel de las costas a 1 kilómetro de píxel, todo el planeta. Quiero destacar de que esto no se ha hecho en un año, sino en un trabajo que viene desde hace bastantes años. Aquí estoy con el profesor Mario Ordaz de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente cuando empezamos a ver los cálculos, el cálculo de la amenaza sísmica unificada probabilista de todo el planeta, ¿sí? O sea que mis colegas de México también han estado involucrados en el desarrollo de este esfuerzo. Bueno, y sacamos el Global Assessment Report en el 2015 y después en el 2017 hicimos el Atlas Mundial, pero sin cambio climático y solamente para edificaciones. Ahora ya hemos incorporado la infraestructura y hemos incorporado los 41 modelos, 49 en realidad, modelos de circulación global con los diferentes RCPs o trayectorias de gases de efecto invernadero, y hemos podido determinar cómo sería la influencia del cambio climático en esos fenómenos hidrometeorológicos y cómo afectan las infraestructuras. Y aquí lo que están viendo ya es el cálculo con ciclones tropicales, con viento, con marea de tormenta, las inundaciones, pero ojo, las inundaciones no solo las produce el cambio climático. El solo deterioro de las cuencas hidrográficas puede ser más importante y más grave que el cambio climático. Entonces, se actualizó el modelo de exposición que les acabo de mencionar de edificaciones, más de infraestructura. El de infraestructura se basó en la información de cada país, de abajo hacia arriba, pero también hicimos proxies con el stock de capital de cada país a nivel de todos los países. Y a nivel de vulnerabilidad utilizamos arquetipos de componentes de infraestructura para cada uno de los tipos de infraestructuras: las plantas de energía térmica, los aeropuertos, las refinerías, tratamientos de aguas, y a cada uno de esos le asignamos curvas de vulnerabilidad para terremoto, para inundaciones, tsunami, ciclones, etc. Elaboramos más de 50 arquetipos de vulnerabilidad de todo el planeta, y con el modelo Capra-Robot hicimos la evaluación del riesgo y sacamos la pérdida anual esperada país por país. Hicimos la normalización de ese riesgo físico, pero ese es el punto de entrada, ¿cierto? Y sacamos el GIRI, el índice, en donde está el riesgo, pero también las capacidades que tiene cada país, que acabo de mencionar, para absorber, para responder y para recuperarse. Y bueno, por ahí está México. Alguien me va a decir: no estoy de acuerdo, Martarí, deberíamos estar mejor. Otros dirían: no, deberíamos estar peor. Bueno, esto es una aproximación. El hecho es que se pudo hacer el índice GIRI para todos los países. Y este es México, ya que me están preguntando, o yo estoy diciendo que me están preguntando. Justamente es el modelo que ilustra el perfil. Quedó de 67 con un GIRI de 41.9. Bueno, es una lectura con todas sus capacidades, cómo es la curva de desempeño, cómo cambia la resiliencia en función del riesgo, y ese riesgo está para las geoamenazas, pero también está para las amenazas climáticas, y ahí ven las pérdidas máximas probables, etc. Los mensajes claves del GIRI es que el riesgo de desastres es un subproducto de la existencia de condiciones de exposición y vulnerabilidad
de sistemas de infraestructura ubicados en el área de influencia de peligros naturales, que el cambio climático modifica la severidad y frecuencia de algunos peligros y de esta forma el paisaje de riesgo en condiciones de incertidumbre profunda, lo que justifica el uso de enfoques probabilistas para dar cuenta del riesgo y de la resiliencia. Los modelos probabilistas y holísticos de la resiliencia permiten la agregación y desagregación de factores, tanto físicos como intangibles del riesgo y del desempeño, útiles para identificar intervenciones tanto correctivas como prospectivas. Yo sé que se me acabaron los 45 minutos, pero voy a pedir una dispensa de unos pocos minutos para redondear algunas cosas, porque este es un ejemplo de un análisis de riesgo con cambio climático, pero ya a nivel de país. Porque lo que hace el GIRI es invitar a cada país a poner el lente en su país. No se pretende desde el nivel internacional decirle a México qué tiene que hacer, sino más bien que México ponga la lupa en sus realidades, como lo debe hacer Colombia, como lo debe hacer todos los países. Entonces aquí voy a mostrar justamente en el caso de Colombia cómo se evaluó el riesgo climático y la eficiencia o eficacia de las medidas de adaptación frente al riesgo. O sea, eso es incluir en el modelo de riesgo las medidas para reducir el riesgo. Bueno, entonces muy rápidamente se consideraron construcciones, infraestructura, el sector agrícola, servicios ecosistémicos y se consideraron inundaciones, sequías, incendios de cobertura vegetal, huracanes, deslizamientos. Y se calculó el riesgo sin cambio climático y se calculó el riesgo con cambio climático y se calculó el riesgo con las medidas de adaptación para reducir el riesgo, o sea, para saber cuál es su eficacia o eficiencia, ¿sí? Y se incorporó en un proceso participativo, incluso de los niveles locales, con cálculos del riesgo bastante detallados que todavía estamos haciendo y bajo una figura de la toma de decisiones robusta. Bueno, considerando la variabilidad del cambio climático en cada sitio del país. Entonces aquí les estoy mostrando cómo dio las pérdidas, ¿sí? Por ejemplo, con el clima base, pero también con los diferentes trayectorias de cambio climático y se ve que evidentemente para las diferentes trayectorias hay un aumento, ¿sí? En la pérdida anual esperada del país. Ahí ven ustedes 8, 23, 10%, 32%, y miramos específicamente el RCP 4.5, que es tal vez el más probable actualmente para el 2100, y les doy unos datos, solo voy a mencionar uno. La pérdida anual esperada, por ejemplo, para el sector vivienda, transporte, el sector agrícola y ambiental, que nos dio 4 billones de pesos allá colombianos, nos dio cerca del 41% del presupuesto anual cada año de esos sectores. Eso significaría que hiciéramos un pacto cósmico con Dios o con el universo, que no nos mande desastres muy grandes o muy pequeños, sino todos igualitos cada año. Nos tendríamos que gastar el 41% del presupuesto anual de esos sectores del país. No les sigo contando más, pero por ahí van los tiros. Se calcularon las pérdidas máximas probables para todos esos escenarios y miramos una cosa muy importante que rápidamente quiero contarles, es que la pérdida anual esperada puede cambiar dependiendo de cómo hago yo intervenciones de adaptación y reducción del riesgo. Y finalmente, cómo baja la pérdida anual esperada según la intervención, la prevención, las medidas de adaptación. Bueno, se llegó a un valor que se consideró que se debería incluir en una agenda, pero no la agenda del político de hoy, no del presidente de hoy o del gobierno de hoy, sino una agenda de aquí al 2050 que implica ponernos de acuerdo en cómo nos comemos el elefante. A mordiscos, sí, pero ¿cuántos mordiscos va a dar usted, señor, en esta primera etapa? Y el que sigue, ¿cuánto va a seguir? Y definimos una agenda y la repartimos por todo el país. Y ahí está un poco la agenda y de aquí al 2050 hay que hacer 7.8 billones de intervenciones. Y debo decir, ya casi para terminar,
maestro Humberto, usted me dispensará, que estamos navegando entre brumas y espejos. ¿Sostenibilidad? ¿En serio? No, más bien reconocer cuáles son las raíces de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo, raíces que residen en el estado de la sociedad civil, o sea, su nivel de pobreza e ignorancia, en el funcionamiento del sistema financiero y económico que tiene que ver con injusticia e inequidad, y en el estado y tendencia ecológica que tiene que ver con el agotamiento, el deterioro, los impactos. Si queremos un desarrollo con transformación, tenemos que incidir en la justicia, equidad y conocimiento. Entonces, la propuesta, así como se proponen las 0 emisiones como propósito, que sabemos que es imposible, ¿cierto?, para lograr la carbono neutralidad del 2050, entonces, ¿por qué no nos proponemos proponer la 0 vulnerabilidad? Que también sabemos que es muy difícil, como propósito para evitar la creación del riesgo. Entonces, es un imperativo evaluar el riesgo en forma sistémica y con incertidumbre profunda. Hay que actuar sobre la vulnerabilidad y, por lo tanto, sobre el paisaje de riesgo existente y emergente. Hay que definir una agenda de acciones con metas explícitas e inversiones específicas. Estoy hablando del futuro, la gestión del riesgo. Pero, ojo, sin la percepción pública de la vulnerabilidad, se vive ajeno a las condiciones que favorecen los desastres. Es la vulnerabilidad lo que hay que identificar. Bueno, entonces, repito, la atención al futuro y la previsión aumentan la capacidad de actuar en el presente. Y esto exige una mayor eficacia en la percepción y en la evaluación del riesgo. Riesgo, impactos potenciales. Ok, ya hemos visto que tiene que ver, que es un común denominador de la gestión sectorial y del territorio, de la gestión ambiental. El riesgo es común denominador o nexus de la gestión de la resiliencia, de la gestión del cambio climático, de la gestión de la adaptación, de la gestión de la sostenibilidad, de la gestión de la transformación. Pero, ¿saben qué? ¿Cuál es el futuro de la gestión del riesgo? Que no exista gestión del riesgo. Lo que debe existir es la gestión del desarrollo, donde la gestión del riesgo ya no tiene que explicitarse, sino que ya está incorporada debidamente en la gestión del desarrollo. Bien. Con esta imagen del maestro Botero, que se nos fue en estos días, quiero decirles muchas gracias por su amable atención y espero que esto ha dado respuesta desde mi perspectiva a lo que ustedes muy amable me invitaron a hablar el día de hoy. Muchas gracias. Pues realmente impresionante, obviamente, esta exposición. Y una exposición que nos deja, dentro de los comentarios que estuvimos recibiendo, nos deja precisamente con muchas preguntas detonantes, nos deja con muchas inquietudes, nos deja con definitivamente un cambio de paradigma y nos deja también con algunos temas que son muy importantes, precisamente que tienen que ver con la importancia de adelantarse
de los gobernantes, la importancia de escenarios futuribles, pero también precisamente todo lo correspondiente a un futuro que tenga que ver con gestión real, efectiva del desarrollo. Estimado doctor, impresionante la presentación. Resumo así porque realmente son muchísimos comentarios de felicitaciones y reitero, nos deja con retos muy importantes. Como bien lo mencionaba, desde el ámbito internacional podríamos tener muchísimos comentarios, muchísimas sugerencias, pero la gran realidad es que tenemos que trabajarlo desde nuestro país, ser semillas en nuestro país, ser agentes de cambio en nuestro país y definitivamente entender que precisamente esos escenarios futuribles, como de una forma magistral lo pudo exponer, doctor, esos escenarios futuribles no podemos llevárnoslos, guardarlos y empezar a planear sin actuar precisamente en este presente. Pues quiero darle francamente las gracias en este quinto Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades y agradecemos nuevamente al doctor Cardona las valiosas reflexiones. Sin duda, esas preguntas detonantes, sin duda, esos cuestionamientos que a más de 5, 10 o a todos nosotros nos dejarán este fin de semana pensando cómo tenemos que abordar, cómo tenemos que buscar escenarios futuribles y realmente más allá de un tema de adaptación y más allá, como bien lo mencionaba, no podemos estar pensando en intangibles, que tenemos la plena certeza que al final nos estamos engañando, ¿sí? Y en ese sentido hay un trabajo muy importante de conciencia y hay un trabajo muy importante de acción inmediata y eficaz por parte de todos los gobiernos, pero principalmente por parte de la ciudadanía, funcionarios públicos y por parte de nuestro país. Nuevamente agradecemos al doctor Cardona estas reflexiones ante retos globales cada vez mucho más complejos, como el cambio climático, las pandemias, la importancia de la gestión del riesgo de desastres, que se ha incrementado y precisamente esa necesidad de nuevos escenarios, nuevos enfoques, nuevos paradigmas y nuevos cuestionamientos que son realmente apremiantes. Sin más que nada, a nombre de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, a nombre de la señora secretaria, la maestra Miriam Ursúa Venegas, del director general de Resiliencia, el maestro Norland García Arróliga, y por supuesto que a nombre de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México hacemos entrega de este reconocimiento por su distinguida ponencia, estimado doctor. Y bueno, pues reitero, nos deja con muchas interrogantes y a todas y a todos agradecemos infinitamente su presencia y participación en este quinto Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades. Los invitamos a escuchar el siguiente panel de discusión, precisamente la perspectiva académica del medio término del marco de acción de Sendai en el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. Muchas gracias.